Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Ya sabes, todas las semanas nos zambullimos en la rosca política local y hoy estás escuchando nuestro capítulo 12. Acordate de seguirlo, activar la campanita y si te gusta, recomendarlo. El mundo tiene nuevo papa y como era obvio, ya no es argentino. ¿Qué esperar de Robert Prevost o León XIV? Enseguida te lo cuento. Mientras tanto, la política argentina es un hervidero. Se cayó ficha limpia y hay duras acusaciones cruzadas entre la Libertad Avanza y el PRO. Pero no son las únicas internas de nuestro país. Las cosas no están bien entre dos pesos pesados del oficialismo, como son Karina Milei y Santiago Caputo. En paralelo, los libertarios celebran la tranquilidad cambiaria y lucha contra las presiones sociales por la baja del poder adquisitivo. Y por último, votan 4 provincias importantes de Argentina. Cada vez falta menos para la disputa porteña y se va acomodando el cronograma de las elecciones bonaerenses. Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder, con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. El planeta Tierra ya lo sabe, hubo fumata blanca en la Capilla Sixtina del Vaticano. A las 13:08 puntual de este jueves 8 de mayo de 2025 nos enteramos que hay nuevo papa, el número 267 de la historia de la iglesia y por supuesto el sucesor del argentino Francisco. Se concretó rápida la votación como se esperaba en la 4ª ronda, al igual que había ocurrido con Benedicto XVI en el año 2005. Así fue el momento clave. Habemus papam. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Fratelli, sorelle carissimi, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra, la pace sia con voi. Robert Francis Prevost de Estados Unidos tiene 69 años y es el primer papa estadounidense. Nació en Chicago, pero vivió muchísimo tiempo en Perú. Primero fue misionero, después fue presidente de la Pontificia Comisión para América Latina y el 30 de septiembre de 2023, es decir, no hace mucho tiempo, Jorge Mario Bergoglio, Francisco, lo había convertido en cardenal, por eso podía votar en el cónclave y por eso también podía convertirse en papa. Fue el encargado del poderoso, realmente dicasterio para los obispos, así se llama, que es el encargado de nombrar justamente a los cardenales en todo el mundo, por eso tenía también vínculo con muchos de los que votaron. Les decía que tiene vínculo con América Latina, pese a haber nacido en Estados Unidos, y esto lo demostró en sus primeros minutos de papado porque habló en español. Y se me permiten también una palabra, un saludo, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Una vez que se difundió la noticia, Javier Milei, acá desde la República Argentina, publicó una imagen de un león con el fondo del Vaticano, sumándose de alguna manera justamente a la algarabía que había en el planeta Tierra por la elección del pontífice. Quiero decir algo como contexto político, porque este es un podcast político. Ojo que el nuevo papa se hace llamar León, hablamos ahora de León XIV, pero ese nombre nada tiene que ver con ningún león libertario. Está muy vinculado a la creación y desarrollo de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Lo digo solo por las dudas, ¿no? De hecho, se acepta generalmente en la Iglesia que una encíclica muy famosa que se llama Rerum Novarum es como una suerte de carta de fundación de la democracia cristiana y muy relevante en esta doctrina social, donde la Iglesia
deja muy de manifiesto su apoyo, por ejemplo, al derecho laboral para formar sindicatos. También reafirma el apoyo al derecho a la propiedad privada. Se mete en las relaciones que hay entre gobierno, empresas, trabajadores, iglesias, y propone una organización socioeconómica que con el tiempo fuimos conociendo como corporativismo. El Papa que firmó esta encíclica, insisto, Rerum Novarum, fue el Papa León XIII, o sea que León XIV tiene que ver con una continuidad de la doctrina y se considera, al menos en estas primeras horas de papado, que es una suerte de continuidad de lo que marcó en sus 12 años el Papa Francisco. Digo para que nadie se coma la curva, porque lo primero que pensaron todos fue: es estadounidense, debe ser cercano a Donald Trump. Se puso León. Bueno, puede tener algún tipo de vínculo con Javier Milei en el futuro. Bueno, no, nada que ver. Lejos está del pensamiento de Donald Trump. De hecho, había criticado cuando era obispo esta persona, Prevost, a el actual vicepresidente de Estados Unidos, y pareciera tener mucho más que ver con el progresismo que con el ala conservadora. En Perú hay 3 sobrevivientes de abuso sexual, esto lo quiero contar, que denunciaron que el cardenal en su momento, que había sido obispo de la ciudad norteña de Chiclayo, en Perú, encubrió estos casos a pesar de que el sacerdote denunciado en su momento admitió los cargos. Esto se difundió mucho en Perú a través de un programa relevante que se llama Cuarto Poder. No hubo mayores repercusiones sobre esto y seguramente habrá numerosas investigaciones periodísticas que hablen al respecto, pero la verdad que pareciera llegar el Papa bastante limpio en su nombre, pese a esta polémica que lamentablemente ha afectado a muchísimos lugares en la Iglesia Católica a lo largo de todo el mundo. Se los dejo presentado entonces con ustedes, León XIV. Terminada esta parte internacional obligada, obviamente, en los pasillos del poder tenía que aparecer, nos metemos en la política y en la economía local. Quiero empezar diciendo que la economía en Argentina sigue estable. De hecho, en esta última semana, desde la última vez que nos escuchamos, el dólar y su flotación cambiaria se acercó más al piso que al techo de la banda. De hecho, esta semana el dólar mayorista se vendió en torno a los 1.100 pesos, es decir, una caída de más del 6% desde que empezó este flamante mes de mayo. Hay especialistas en el mercado que dicen que las últimas bajas fueron un poco forzadas por una intervención del Banco Central que el Banco Central no quiso confirmar, pero lo cierto es que hasta acá la medida económica de la flotación cambiaria le viene saliendo a Javier Milei como quería. Esto, por supuesto, es largo, pero de a poquito la Argentina se está acostumbrando a flotar. En paralelo, porque siempre faltan dólares en la República Argentina, más allá de que el Fondo Monetario Internacional, como aquí les conté, ha puesto muchísimos. Bueno, el gobierno quiere que saquemos los dólares del colchón. No importa si los acumulamos durante años con compritas hormiga, quién no la hizo en el mercado negro, o si alguien nos regaló dólares, o por ahí alguien los obtuvo haciendo una suerte de trabajo ilícito que nunca declararon. Bueno, el gobierno eso no le importa, quiere que los argentinos que tengan dólares debajo del colchón, o quizás adentro de una media, o como hacían nuestros abuelos, adentro de un freezer para que no se echen a perder, los puedan usar libremente para hacer distintas compras. Por ejemplo, alguna casa, o comprar un auto 0 kilómetro, o adquirir un electrodoméstico. Todo eso sin pagar multas, ni hacer declaraciones juradas, ni nada que tenga que ver con Arca. Por supuesto que los detalles para que la gente saque su dinero no declarado implica muchas resoluciones entrecruzadas que se mantienen en secreto bajo 7 llaves porque son polémicas. Va a tener que explicar bien el gobierno qué va a hacer para que, insisto, no sea dinero ilícito proveniente de un delito grave el que se use para comprar, por ejemplo, una licuadora. Por lo que me cuentan en los pasillos del poder, esta iniciativa no se va a enviar como proyecto de ley al Congreso, sino que se va a poner en marcha a través de resoluciones conjuntas que, por supuesto, va a tener que llevar adelante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, el Banco Central, el Ministerio de Economía. Hay que estar atentos porque el gobierno le está dando mucha bola a esto y si no, escúchalo al propio presidente.
Porque hoy la competencia de moneda existe. Si vos querés hacer las transacciones en dólares, existe. O sea, vos eso lo podés hacer sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué es lo que pasa? El temor es que Arca te persiga. Y nosotros estamos trabajando en una serie de medidas para que vos puedas disponer de tus dólares sin que nadie te tenga que perseguir. Porque nosotros no consideramos que aquellos que hayan sacado los dólares del sistema son delincuentes. ¿Cuánto hay en los colchones? 200.000 millones, 300.000 millones, 400.000 millones. Bueno, déjalos que vuelva. Eso es lo que va a hacer, te va a permitir remonetizar la economía en función de lo que deciden los individuos en la Argentina, porque la verdad es que la cantidad de dinero en la economía está determinada por los individuos al determinar la demanda real de dinero. Consecuentemente, la monetización de la economía la van a hacer los propios argentinos. No requiere de emisión monetaria. Consecuentemente, es todo ganancia. En ese sentido, Luis Toto Caputo, nuestro ministro de Economía, también habló de los dólares que hay debajo del colchón. Esto que vamos a hacer va a hacer que la gente esté mucho más proclive a gastar, a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad, de donde sea, y gastarlos. Yo no compro mucho el cuento de que la gente no gasta los dólares porque no, los dólares es lo último que se gasta. El tema cultural, eventualmente el de ahorrar en dólares. Podrías gastar en dólares tranquilamente. La realidad es que muchos no lo hacen porque les rompen los cocos. Si gastan en dólares, tienen miedo que después entonces Arca los persiga. No le sirve a nadie eso, no le sirve a la gente porque se pierde el interés en los dólares, o sea, pierde la tasa y no le sirve al país, no le sirve, digamos, a nadie. Entonces, es parte del clic, es parte del cambio cultural. Bueno, todo esto pasa mientras en distintos puntos de la República Argentina está aumentando poco a poco la conflictividad social. Recuerden que parece que pasó hace un montón, pero que en los últimos días la CGT, las CTA, organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, convocaron a una movilización por el Día del Trabajador en rechazo al ajuste y a la pérdida del poder adquisitivo del salario, y que también hubo un paro de colectivos en todo el país, porque la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, está reclamando poco más de 1.700.000 pesos de sueldo básico, cuando hoy los choferes están cobrando 1.200.000. La realidad es que las cámaras empresarias ofrecieron apenas 6% a lo largo de 3 meses y algunas sumas fijas, es decir, que no impactan en distintos aspectos e ítems fundamentales de los recibos de sueldo, y esto lo consideraron insuficiente en la UTA y el reclamo sigo. ¿Qué quiero contar con esto? Que poco a poco van siendo más los sectores que dicen la plata no alcanza, mientras el gobierno dice todos ustedes que protestan, bueno, son detestados por la sociedad de bien, esas son las palabras del gobierno, minimiza cualquier tipo de marcha y además sigue manteniendo su idea de no homologar, no firmar, no aprobar paritarias que estén por encima de la inflación. Es más, el gobierno pretende no homologar aumentos superiores al 1 o 1 y pico % mensual, cuando la última inflación en la República Argentina, la del mes de marzo, ahora vamos a conocer en breve la de abril, fue 3,7%. Un datito de los pasillos del poder tiene que ver con que está mirando Luis Toto Caputo muy de cerca qué pasa con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, que es un gremio comandado por un histórico como es Armando Cavalieri, dialoguista, de hecho tiene vínculo con el gobierno, pero que firmó un 5,4% de aumento en la última paritaria en 3 tramos que van de abril a junio. Y esto el gobierno lo está, insisto, mirando de cerca porque no quiere que ningún sindicato cierre con números demasiado altos, y este es un sindicato importante y siempre una paritaria clave porque alcanza a 1.200.000 trabajadores de la República Argentina y suele servir la paritaria como referencia para otros sectores. Desde ya que si todo sigue así, la CGT va a quedar más cerca de un cuarto paro general que de una negociación con el gobierno, porque la cosa se está tensando, espero haberlo explicado bien, en paralelo a lo que les cuento que las bandas cambiarias y la economía en general pareciera haber salido de la turbulencia, pero si tu plata no te alcanza o te alcanza para comprar cada vez menos cosas, desde ya que el gobierno se va a meter solito o va a estar ante un conflicto potencial
realmente importante. En este contexto, Luis Toto Caputo piensa, en sintonía con previsiones de la mayoría de las consultoras privadas, que en abril va a bajar la inflación. Se habla de un 3%, cuando venimos, como decíamos, de un 3,7%, pero por supuesto para mantener esta tendencia descendente se requiere de precios y de salarios que se mantengan por debajo del índice del costo de vida. La cuenta es fina y hay que seguirla de cerca. Esto decía Luis Toto Caputo sobre la inflación, justamente. El proceso de desinflación continúa. Abril debiéramos tener un mes, a pesar de la liberación del tipo de cambio y que muchos especulaban con que podía ser un mes de 4 o 5% de inflación. A nosotros los números nos dan que va a ser más bajo que marzo. Cuando vos haces las cosas que nosotros estamos haciendo, digamos, la inflación va a colapsar en Argentina. Es un tema de tiempo, predecir el cuándo es más difícil, pero es un proceso que va a pasar inexorablemente. En sintonía habló también el propio presidente. Digamos, la inflación es un problema que a mitad del año va a desaparecer del año que viene, ¿no? Digamos, se van a cumplir 2 años que no emitimos más dinero, consecuentemente la inflación tiene fecha de función en Argentina. Se da un mes antes, un mes después, pero para mitad del año que viene la inflación es historia. Podés tener fluctuaciones de corto plazo. Vos podés tener meses donde la política metió la cola, hizo un montón de aberraciones como marzo y te hizo caer la demanda de dinero y te pegó un salto la tasa de inflación. Y llegamos ahora a un capítulo realmente de novela, porque les tengo que hablar de lo que ha pasado en el Congreso en las últimas horas. El Senado rechazó el proyecto de ley de ficha limpia que ustedes saben buscaba impedir que quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción, particularmente contra la administración pública, se puedan presentar como candidatos. Bueno, la votación necesitaba 37 votos afirmativos porque se estaba llevando adelante una reforma electoral y la Constitución exige la mayoría absoluta de los miembros de las 2 cámaras legislativas. Se necesitaban 37 y la votación terminó con 36 votos a favor y 35 en contra, es decir, por apenas un voto la oposición no logró legislar ficha limpia. Al haber sido rechazado, este proyecto no solo va a tener que empezar de nuevo todo el trámite legislativo de su debate en las 2 cámaras, sino que no puede ser tratado hasta el inicio del próximo periodo legislativo. Esto es 1 de marzo de 2026. Chau ficha limpia a lo largo de 2025. Raro, porque los libertarios, por ejemplo, yo hablé con Ezequiel Atauche, el jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, bueno, decía que los votos los tenía. ¿Y entonces qué pasó? No se veía venir. Yo estuve todo el día por detrás de esto. El bloque viene trabajando muy fuerte. El presidente en sesiones extraordinarias puso el proyecto. Luego logramos con mucho esfuerzo que la Cámara de Diputados lo apruebe. Vino al Senado, cuidamos la ley, la suspendimos porque teníamos miedo de que no se apruebe. Y ahora de golpe, en el último minuto, como suele pasar, la casta se termina imponiendo y esto marca que Argentina tiene que cambiar. Primero tenemos que cambiar el voto. Es el momento. Los argentinos se están acercando en un año electoral a poder elegir con su voto que estas cosas no sigan pasando. Me parece que la forma y la herramienta que tenemos toda de la democracia. Bueno, sin embargo, a pesar de lo que dice Atauche, Milei dice que en realidad los votos no estaban. Qué raro. Y la realidad es que no estaban los votos, fue toda una operación mediática teñida de amarillo, no estaban los votos, por eso el jefe de la bancada de senadores de La Libertad Avanza pidió que antes se firmara un compromiso para que cuando tuviéramos las 37 firmas ir al recinto y estar seguros de que podíamos pasar el proyecto. Gentes de Juntos por el Cambio se negó a hacer esa firma. Y no me sorprende por varias cosas, porque los que cubrieron a Cristina Fernández de Kirchner fueron los mismos amarillos que, vía Pichetto, cubriéndole los fueros, después le dieron el cargo de vicepresidente en la fórmula que compitió contra Golperto Fernández. No solo eso, sino que llevan 17 años en la ciudad y nunca la sacaron. Y en los 4 años de gobierno que tuvieron, tampoco la sacaron. Y entonces ahora el que no la quiere sacar soy yo. No. Para que se consumara el fracaso de ficha limpia, fue clave la voltereta que hicieron los senadores del Frente Renovador de la Concordia de Misiones,
Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT, los nombramos en estas horas hasta en la sopa, que decían hasta último momento que iban a apoyar la iniciativa, pero que a último momento y de manera muy sorpresiva terminaron votando en contra. No hablaron durante las casi 7 horas que duró la sesión y sorprendieron a todos. Por ejemplo, escuchá a Rojas de CUT diciendo hace pocos días que a ficha limpia había que apoyarla. Vamos a actuar en correspondencia con lo que hacen los diputados nacionales, ¿no? Nuestros diputados, o sea, lo que hace la Cámara Baja. Siempre actuamos en equipo, analizamos, y lo único que sí vamos a proponer en otra instancia, ¿no? Porque creemos que ficha limpia tiene que salir, es algo que la sociedad demanda, no es una discusión legislativa. Bueno, esta señora, Rojas de CUT, y el señor Arce forman parte, como decíamos, de un frente renovador de la Concordia que responde en Misiones a Hugo Pasalacqua, pero particularmente al ex gobernador de esa provincia, Carlos Rovira. Es extraño lo que sucedió, porque no es que se dieron vuelta a dos personas que no opinan igual a Javier Milei o que están cercanos ideológicamente al peronismo. No. Los dos senadores votaron de forma afirmativa la ley bases, la reforma fiscal de La Libertad Avanza, y también votaron para aprobar los polémicos pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mancilla como integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Pero además tuvieron ausencias clave, porque en el Congreso ustedes saben que se puede apoyar al oficialismo votando y se puede también apoyar al oficialismo faltando. Son aliados del gobierno y dos aliados del gobierno decidieron decirle no a ficha limpia. Esto deja planteada la pregunta lícita, yo creo que es, en el fondo, La Libertad Avanza, ¿quería ficha limpia o no quería ficha limpia porque le convenía, por un lado, mantener viva políticamente a Cristina Fernández de Kirchner para quizás polarizar la elección nacional lo más posible y además no darle un centro político, una suerte de victoria a Silvia Lospenato, esta diputada nacional del PRO, que ahora está encabezando las listas de legisladores en la ciudad de Buenos Aires por el espacio amarillo que comanda Mauricio Macri? Bueno, los rumores y las internas están a la orden del día y es por eso que Lospenato, lo tengo que decir así, en el más puro español, está hoy recontra caliente. Ayer se cayó la ley de ficha limpia y el mensaje es que la impunidad ganó. Los argentinos perdimos y la corrupción ganó. Que las personas de bien terminamos amargadas y tristes y los corruptos terminaron festejando. Ayer perdió la ley de ficha limpia porque los corruptos y defensores de los corruptos, kirchneristas, votaron en contra. Ayer perdió la ficha limpia porque los senadores de Misiones, que habían dado su palabra, cambiaron su voto, pero además lo hicieron a traición. Para cerrar, entonces, no va a haber ficha limpia hasta 2026, por lo menos, y esto significa que Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, la expresidenta de la Nación, puede presentarse en este 2025 sin problema a cualquier cargo electivo nacional. La oposición, por supuesto, en este contexto y ya en las últimas semanas está haciendo todo lo posible para molestar a Javier Milei y por eso está preparando, les digo como adelanto, una sesión con un temario que va a molestar al gobierno. Quieren declarar la emergencia en discapacidad en todo el país, quieren actualizar el presupuesto de las universidades públicas nacionales y a la vez quieren legislar sobre un nuevo régimen que reemplace la última moratoria previsional que, como ustedes saben, está vencida. Es una sesión en la Cámara de Diputados particularmente que todavía no tiene fecha definida, aunque los opositores quisieran hacerla en la anteúltima o la última semana de mayo. Ya les voy a contar al respecto. Mientras tanto, Milei, como una suerte de contraposición a esta agenda, está trabajando en un plan de instalación de algunos temas parlamentarios que le ayuden a ganar algo de tiempo hasta las elecciones. Les doy solo un adelanto: quieren presentar en el Congreso una reforma migratoria que endurezca los requisitos para la residencia de extranjeros en la República Argentina y que no se le pueda dar a un extranjero un pasaporte tan fácil. Ya más adelante les voy a estar contando algunos detalles más, pero lo dejo asentado. Esta semana fue brava también adentro de la Casa Rosada por una incipiente pero firme interna entre
Karina Milei, la hermana del presidente y la secretaria general de la presidencia, y Santiago Caputo, este asesor todopoderoso, que se juntan todas las semanas, pero que muchas veces tienen reuniones cargadas de tensión. La realidad es que Santiago Caputo cree que hay que fortalecer al Congreso, tratar de obtener la mayor cantidad de legisladores en las elecciones de octubre de este año, y por eso prefiere no presentar listas de candidatos en todo el país, aún en los lugares donde están flojos de números, sino solo hacerlo en los lugares donde mejor están. Por el contrario, Karina Milei y su mano derecha, que es Lule Menem, tratan de instalar que hay que competir en cualquier elección local para meter gente en todos lados. Entonces, Santiago pide menos pero mejor, y Karina Milei pide más y no le importa si es peor. A la vez, Santiago Caputo deja trascender que hay personas bastante opacas que está seleccionando Eduardo Lule Menem, y que por eso parte de la pelea es hacerlos entrar en razón de que poner algún candidato libertario que no tenga los avales necesarios o la trayectoria suficiente, o que no sea demasiado serio, para decirlo en castellano, puede terminar siendo un tiro en el pie para el oficialismo. De hecho, han trascendido de la propia Casa Rosada, en este caso del área Santiago Caputo, que hubo una suerte de pedido de diezmos por parte de referentes de La Libertad Avanza en algunas provincias, les doy dos ejemplos, Santa Cruz o Misiones, para ser parte de las listas. Es decir, si pagás, sos candidato. Y eso, dice Santiago Caputo, podría complicarlos a futuro. Cuando Karina Milei se entera que Caputo o los suyos dejan trascender esta información, sienten que es una guerra sin cuartel y una suerte de traición en el seno del poder. De hecho, hay una novela muy importante en estas horas que nos lleva a hablar de la ciudad bonaerense de Junín, porque hay una influencer muy cercana a Santiago Caputo y a las fuerzas del cielo del Gordo Dan, que se llama Marina Biaghetti, que se peleó con el coordinador local de La Libertad Avanza y un delegado territorial en PAMI. PAMI y ANSES en general tienen jefaturas dispuestas, elegidas por Karina y Lule Menem. Dijo Biaghetti que esta persona más vinculada a Karina, se llama Alberto Pascual, la había echado de su cargo político en Junín por apoyar a las fuerzas del cielo, a los Gordo Dan de la vida. Se metió justamente el Gordo Dan y dijo que iba a tomar cartas en el asunto. ¿Y cómo termina la obra? Que Pascual, cercano a Karina, fue desplazado de su cargo. ¿Y qué tuitea el Gordo Dan? Listo, patada en el orto al runfla que se atrevió a meterse con las bases defensoras del presidente. Quizás te mareé un poco con los apellidos, casi que lo hice a propósito, para marcarte en nuestra agenda que las internas libertarias están en un pésimo momento. Ya que estamos hablando del oficialismo, le quiero dedicar un instante nada más a Patricia Bullrich, que se afilió a La Libertad Avanza en un acto con Karina Milei y con Manuel Adorni. Recordemos que Patricia Bullrich había sido la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio y que lideró el Partido PRO hasta principios de 2024, otra voltereta de la actual ministra de Seguridad Nacional, que había arrancado afiliada a la Juventud Peronista. Son muchas las investigaciones que marcan que formó parte de las segundas líneas de Montoneros, después creó un partido, Unión por la Libertad, que después se llamó Unión por Todos, le abrió las puertas al gobierno de la Alianza más adelante, y todavía más adelante formó parte de la coalición cívica, hasta recaer en el PRO hasta 2024 y ahora en 2025 en La Libertad Avanza. Una carrera bastante variada que, de todas maneras, según Bullrich, es pura coherencia. Ya 1 año y medio que tomé la decisión de integrarme a un proyecto de cambio profundo de la Argentina. En ese sentido, este cambio lo estamos llevando adelante con todo un gobierno, todo un gabinete, toda una sociedad que está entendiendo que el país está cambiando de una vez y para siempre. Yo tomé esta decisión hace mucho tiempo. Cuando comenzó la segunda vuelta, decidí apoyarlo a Javier y hoy, y desde el primer día, soy parte del gobierno. Con lo cual, para mí, esto es un acto de coherencia, ser parte del gobierno y ser parte del partido del gobierno.
Rapidito para ir terminando, hablamos de elecciones, no se olviden que votamos todos los argentinos el domingo 26 de octubre para renovar parte del Congreso, pero estamos a pocas horas de un super domingo, el 11 de mayo, votan Chaco, Salta, Jujuy y San Luis. Y salvo en el caso de Chaco, donde la Libertad Avanza se unió al gobernador amarillo Leandro Sdero, en el resto la verdad que estamos anticipando malos resultados para los libertarios y otra vez dificultades, como ya pasó en la elección para renovar la Constitución de Santa Fe, para poder traspasar a los candidatos locales el nivel de apoyo muy popular que tiene Javier Milei en materia nacional. Así que vamos a ver qué sucede en estas 4 provincias que van a servir de antesala para la elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 18 de mayo. No falta absolutamente nada. La verdad que la mayoría de las encuestas lo ubican al radical peronista Leandro Santoro liderando los sondeos y hay una pelea cabeza a cabeza dentro del margen de error de todas las encuestas entre Silvia Lospenato del PRO y Manuel Adorni de la Libertad Avanza. Dice Mauricio Macri en este contexto que salir segundo o tercero, es decir, que le vaya mal a la Libertad Avanza, puede ser realmente para el oficialismo una muy mala noticia, ¿eh? Pero no es tan importante dónde queda, de vuelta. Lo importante es dónde queda el gobierno. ¿Cómo explica al mundo que está tratando de ver si la fuerza de cambio es suficientemente potente? Y eso lo debilita muchísimo, ¿no? Cuando si el mundo y el mercado ve que ellos arriban segundos o terceros en los dos lugares, es como una catástrofe. Rápidamente también hay que hablar de las elecciones de la provincia de Buenos Aires que van a ser el 7 de septiembre. Finalmente el PJ bonaerense se puso de acuerdo y tenemos fechas relevantes para contar. Si nada cambia, el 9 de julio va a ser la fecha para la inscripción de las alianzas, es decir, que ahí nos vamos a enterar si Cristina y Axel y Cristina van juntos o separados, y también si van juntos o separados la Libertad Avanza y el PRO. El 19 de julio recién se van a anotar los candidatos y el 8 de agosto se presentan las boletas para votar, insisto, el 7 de septiembre. Intenso este capítulo, ¿no? Pero bueno, la verdad que vivir en la República Argentina es así de intenso y nosotros teníamos que estar a la altura. Así termina entonces un nuevo capítulo de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. No se olviden de recomendarnos, de seguirnos, de activar la campanita y de reencontrarse con nosotros la semana que viene. Chau, un placer.